Bueno, como les había prometido, vamos a hacer un ejercicio eh, de análisis de algún fenómeno social, poniendo en juego los principios de análisis científicos que hemos trabajado en las clases, ¿m? Y que también hemos trabajado en la presentación eh, digital en Drive, que, bueno, he limpiado un poco, he depurado un poco esa presentación y también acompaña este video. En esos principios de análisis científico de lo social, nosotros distinguíamos principios que tenían que ver con nuestra concepción de ciencia y principios que tenían que ver con nuestra concepción de sociedad. Ahí van a encontrar la definición de ciencia, de sociedad y de cultura que para nosotros resultan centrales cuando hacemos un análisis científico de la perspectiva que estamos planteando nosotros en la materia. Bueno, para poner en juego estos principios de análisis científico, yo les propongo un video de del discurso de un diputado de la Nación que en el Congreso está argumentando su posición respecto de la ley de emergencia social. Este, él ahí va a problematizar lo que él considera central para fundamentar su posición respecto de esta ley. Y nosotros vamos, en ese discurso, vamos a tratar eh, digamos, desentrañar cuál es el análisis que él está haciendo de la realidad social en el que se fundamenta su posición respecto de esta ley. Este, eh, esta, esta, este discurso, por supuesto, no pretende ser un análisis científico de lo social, aunque uno esperaría que tenga algún fundamento sólido, sustentado en criterios o en principios científicos. Uno esperaría eso. Sabemos que hoy circulan muchos discursos en la sociedad en las que nosotros, el ciudadano común, el que se está educando, está inmerso en ese mar de discursos y tiene que tener algunos elementos para poder discernir si esos discursos tienen fundamentos sólidos o no. Nosotros en la materia hemos intentado trabajar en estos principios que funcionan como criterios de análisis en los que la ciencia se estaría asentando para hacer su lectura de la realidad social. Digamos, considero, yo tengo la postura de que antes un ciudadano tenía un entorno eh, restringido de discursos circulantes, eh, más o menos compartido con su entorno respecto de cómo leer la realidad social. Hoy, por los medios de comunicación social, por las nuevas tecnologías, tenemos acceso a una multiplicidad de discursos muy diversos o no tanto, depende de cuánto poder tengan los que intentan instalar un discurso respecto de lo social, y creo que hoy el ciudadano necesita más herramientas para poder discernir si ese discurso está suficientemente fundado o bien fundado, con buenos fundamentos, o no, por lo cual habría que rechazar esos argumentos o esa lectura de la realidad social. Bueno,
Este, eh, en este discurso el diputado Olmedo acerca de la ley de emergencia social que este, buscaría generar mejores condiciones para un sector de la población eh, desocupada o de la economía popular o de la economía social que no tiene las condiciones suficientes para generar un ingreso, este, el ingreso necesario para la subsistencia de este sector de la población. este, esta ley se da en un marco de conflictividad social, donde hay organizaciones populares que están reclamando esta ley, que están pidiendo un rol activo del Estado, generando estas condiciones favorables para que la gente o este sector pueda vivir en mejores condiciones. El diputado, en su lectura, parecería ser que eh, hace este análisis. Eh, si hablamos de emergencia social, de un sector de la población que no tiene los suficientes ingresos, es porque las políticas o los gobiernos no han generado o dado trabajo. Habrá que ver qué es lo que está entendiendo, porque en definitiva parecería ser que lo que plantea es que el Estado debería dar trabajo. Una cosa para nosotros es dar trabajo y otra cosa es generar o impulsar políticas que promuevan o generen trabajo, generen empleo. Él dice que históricamente el anterior gobierno y no estarían generando esas condiciones o generando el empleo. Este, y a cambio generan políticas o leyes en este caso que dan plata, fomentando, podemos decir, la vagancia, que la gente no quiera trabajar, usa incluso la ironía de si quiero disolver ese piquete, tiro una pala y seguramente ese piquete se disuelve. En ese sentido, digamos, está implícita en esa imagen que usa él, graciosa, irónica, que la gente pide plata, pide estos planes, porque no quiere trabajar. Porque no quiere trabajar. Bueno, entonces está planteado el tema central sería el trabajo. Y la pregunta que podríamos hacernos, despojándonos de todos los juicios de valor que están en este discurso, porque uno de los principios de análisis científico dice suspender los juicios de valor para poder construir mi objeto de análisis en términos científicos, y ese objeto de análisis se construyen planteando preguntas o hipótesis que se despojen de juicios de valor, aunque los juicios de valor puedan seguir existiendo, tenemos que tratar de suspenderlos a la hora de hacer un análisis científico. Entonces, la pregunta sería, ¿por qué este sector de la población no trabaja o no tiene trabajo? La hipótesis, vamos a decir que la afirmación o el análisis que hace Olmedo es que no trabaja porque esta gente no quiere, les resulta más cómodo cobrar sin trabajar. Existe la viveza criolla porque son vivos, entre comillas, son vivos. Él habla de la viveza criolla que quieren cobrar sin trabajar. Ahora bien,
está atribuyendo a este fenómeno social, si afecta a un número significativo de personas, estamos hablando de un fenómeno que ya deja de ser un fenómeno individual y pasa a ser un fenómeno social, como es la desocupación, la falta de empleo, como queramos llamarlo, como lo conceptualicemos, este, eh, ya ahí, ya ahí diríamos que usaríamos otro principio. Aceptar de entrada de que hay factores individuales que dan origen a este fenómeno social, sería renunciar a la comprensión de lo social como un fenómeno estructural. Como nosotros definíamos a la sociedad como una estructura de relaciones. Y si hablamos de un fenómeno social, hay que buscar, antes que en los individuos, en la estructura de relaciones, en la estructura del mercado, en la estructura de la economía, las causas de la falta de trabajo, las causas de la desocupación. Más allá de que la gente quiera o no quiera trabajar, quiera o no quiera cobrar un sueldo de arriba, sea o no sea viva, digamos, todos esos fenómenos puedan existir, pero no son suficientes para explicar la falta de trabajo, el fenómeno social de la desocupación o de la falta de empleo o la emergencia social de un gran sector de la población que no tiene ingresos suficientes para satisfacer las necesidades básicas de su subsistencia. Entonces, el otro principio es buscar causas sociales de los fenómenos sociales y no causas individuales, decíamos, o biológicas o psicológicas. Eh, Nosotros entonces tendríamos que suspender los juicios de valor, construir nuestro objeto de estudio a partir de preguntas e hipótesis formuladas sin prejuicios o juicios de valor. Y buscar, si hablamos en fenómeno social, buscar causas sociales. Entonces, ¿cuál es el fenómeno que estamos queriendo? El de la desocupación o el de los problemas de empleo o el de los bajos ingresos, como queramos llamarlo. ¿Sí? Ahí tenemos una serie de conceptos que necesitamos definir con precisión. ¿Sí? Voy a poner el link también a la ley para que vean que en los fundamentos hay una serie de análisis hechos con datos estadísticos porque, bueno, están queriendo fundamentar, ya no desde la mera opinión, sino a partir de datos estadísticos, la problemática del desempleo o de los problemas de empleo, la problemática de la recesión, de la desocupación, que tiene que ver con otras medidas o con condiciones del mercado laboral o de la economía que está creciendo. Además, muestra el crecimiento a partir de las medidas impulsadas durante el año 2016 que generan la necesidad de políticas activas de un Estado que está parado en la protección de determinados derechos, incluso se enuncian derechos constitucionales. Para nosotros, esos derechos son conquistas sociales, más allá de que uno pueda decir son derechos desde lo normativo es el fruto de una conflictividad social que ha generado y que, por ejemplo, hoy se plantea una reforma laboral que reduce derechos. Eso es más allá de que me guste o no me guste, es así. Los derechos son reconocimientos sociales de determinadas roles que debe asumir el Estado y que históricamente se ha ido modificando. Porque
el trabajo es un fenómeno social, histórico y arbitrario, ¿sí? Que no es natural, ha sido construido históricamente, las horas de trabajo, el reconocimiento del salario por el trabajo. A ver, fíjense que incluso podríamos discutir a partir de una definición de trabajo si lo que Olmedo propone como dar trabajo por parte del Estado a cambio del plan social, si eso es trabajo. ¿Sí? Podríamos discutir, tendríamos que definir con precisión el concepto de trabajo y si una actividad realizada a cambio de un plan social sin jubilación, si eso es trabajo, si eso es generar trabajo por parte del Estado. Si en vez de contratar una empresa para que, por decir algo, para que construya una escuela, pongo a trabajar, obligo, diría así, a la gente a trabajar en la construcción de esa escuela a cambio de un plan social, si estoy generando trabajo, si el Estado está generando trabajo o si genera cuando contrata a la empresa para que construya y que contrate empleados con la protección social correspondiente, etcétera, etcétera, etcétera. Digamos, podríamos discutir mucho qué sería generar trabajo y cuándo un Estado genera trabajo en vez de dar trabajo. Es una distinción que hago yo. El Estado da trabajo o genera puestos de trabajo con las políticas que implementa. Eso podríamos discutirlo. Para tener una visión de esto, de cómo un Estado genera empleo, tendríamos que tener esa visión sistémica, la sociedad como un sistema, como una estructura con partes interrelacionadas, donde una medida genera una serie de fenómenos o procesos que en este caso tienden a generar empleo. Entonces, hemos construido la problemática de análisis, que es el tema del trabajo, con un ingreso suficiente para generar, para que la gente pueda satisfacer sus necesidades. Por lo tanto, ahí también está el tema del salario, ¿no? La importancia de un trabajo con un salario digno o con un salario suficiente para la satisfacción de las necesidades.